Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29. Dice: por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Amén. Bueno, jóvenes, esta noche he traído para ustedes una palabra a la que le puse por título: ¿cuáles son los momentos de fe que marcan una historia de vida? Les repito esa pregunta: ¿cuáles son los momentos de fe que marcan una historia de vida? Y quiero compartirle esta palabra tratando de darle una respuesta a esa pregunta, porque resulta que la vida cristiana, la vida que nosotros vivimos, nuestro caminar con Dios, está marcado por unos momentos puntuales en los que su fe ha determinado que la mano de Dios se mueva sobre su vida de una forma en particular. Y esos momentos de fe que usted ha tenido o va a llegar a tener en su vida cristiana van a marcar su caminar con Dios, van a determinar su caminar con Dios. Y no solamente van a hacer eso, sino que le van a brindar a usted algo, y es la oportunidad de tener buena reputación delante de Dios. Ojo, no reputación de los hombres, sino buena reputación delante de Dios. ¿Y para qué necesitamos usted y yo buena reputación delante de Dios? Porque tener una buena reputación delante de Dios nos permite a nosotros encontrar quién soy espiritualmente, cuál es mi identidad delante de Dios. Y si yo tengo una respuesta a esa pregunta de quién soy delante de Dios, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí delante de su creación? Si tengo respuestas a esas preguntas que le estoy lanzando en esta hora, usted habrá alcanzado, escúcheme bien, una buena reputación delante de Dios. Y esa buena reputación y la respuesta a esas preguntas que le lanzo: ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué le dice Dios de mí a su creación? Eso hará, eso será el resultado de esos momentos de fe que marcan una historia de vida, momentos de fe que determinarán su historia de vida. Vine a decirle en esta noche de parte de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que usted ya ha vivido, pero que también comenzará a vivir unas situaciones particulares que exigirán de usted una cierta fe y que le marcarán el camino a seguir. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, esos momentos de fe que marcan una historia de vida y las respuestas a esas preguntas que le estoy lanzando, se las voy a repetir: ¿quién yo soy delante de Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí delante de su creación? Las respuestas a todo eso pues las vamos a encontrar, ¿cierto? Las vamos a encontrar, pero les repito nuevamente, serán determinadas por su fe. Y un ejemplo de eso que le estoy diciendo lo encontramos en la vida de Moisés, que fue el texto bíblico con el que comenzamos. ¿Me entiende eso? Entonces, antes de explicarle cuáles son esos momentos de fe de los que vine a hablarle, tenemos que tener en claro dos cosas bien puntuales. La primera, ¿qué es la fe?
Entonces lo vamos a recordar, ¿cierto? El versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Repito esa parte. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Sabe qué es para mí la fe? Se lo voy a decir en mis palabras. La fe es la convicción profunda de lo invisible hecho realidad, sin importar el paso del tiempo y sin importar la información de mis sentidos. Sin importar la información de mis sentidos, sin importar el paso del tiempo, la convicción de lo invisible hecho realidad. Eso quiere decir, y aquí mi amigo me va a prestar las gafas, que la fe son como una especie de gafas que usted se coloca. La fe son como una especie de gafas que usted se pone para ver una realidad diferente a la que ve normalmente. Con las gafas de la fe, joven, usted verá el futuro. Con las gafas de la fe, joven, usted verá lo invisible hecho realidad en su vida. Sus sentidos normales, su visión, tacto, gusto, olfato, sus 5 sentidos normales le transmitirán la información del mundo tangible, palpable. Pero las gafas de la fe lo dejarán ver realidades espirituales que usted todavía no aprecia. Sebastián, de parte de Dios, la realidad que está viendo en este tiempo de su vida es muy diferente a la que puede ver a través de la fe. ¿Quiere ver su futuro? Tiene que verlo a través de la fe. Amén. ¿Ustedes me entienden eso? Entonces, eso lo tengo que tener claro. Ahora, el segundo concepto que yo tengo que tener claro es cuál es el éxito de la fe. Y tal vez cuando yo lanzo esta pregunta, usted puede llegar a pensar que el éxito de la fe es que Dios me responda, o que el éxito de la fe es que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Y tal vez ese podría ser el éxito de la fe, pero aquí encuentro algo que en la palabra que me hace reflexionar sobre eso. El éxito de la fe, versículo 39 de Hebreos capítulo 11 dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Entonces la palabra me está hablando de que existieron una serie de personajes bíblicos que vivieron toda una vida de fe y que terminaron esa vida, fueron a la presencia del Señor, no obtuvieron lo recibido, pero sin embargo la palabra me resalta que su vida de fe les permitió alcanzar algo. ¿Y qué fue lo que alcanzaron? Una buena reputación delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Joven, tal vez usted no reciba todo lo que espera, tal vez usted no obtenga todo lo que quiere de parte de Dios, pero si usted durante toda su vida permanece en fe, alcanzará buena reputación delante de Dios. Y eso es de más valor que muchas de las cosas que pedimos. Esa buena reputación delante de Dios, como le decía cuando estábamos introduciendo el mensaje, será la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Quién soy delante de Dios?
Una buena reputación por causa de la fe determinará su identidad en la dimensión espiritual. Una buena reputación delante de Dios será respuesta a qué piensa Dios de mí. Determinará cómo Dios trata con su vida y la gracia y el favor de Dios sobre usted. Una buena reputación delante de Dios será respuesta a qué dice Dios de mí delante de la creación. Determinará cómo puedo ser usado por Dios. Y usted me va a entender eso que le estoy diciendo en el transcurso del mensaje. Amén. Lo va a entender. Entonces, quiero volver a la pregunta inicial con la que comencé el mensaje. ¿Cuáles son los momentos de fe que marcan una historia de vida? Y esa respuesta la vamos a encontrar en la vida de Moisés. Primer momento de fe, escúcheme bien, una fe que marca mi destino. Escúcheme esto, una fe que marca mi destino. Dice el versículo 23, fue por la fe que cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Qué dijimos? Una fe que marca el destino. ¿Cuáles eran las circunstancias de Moisés en ese entonces? El pueblo de Israel se multiplicaba. El faraón llamó a sus sirvientes, llamó a las parteras y dijo, bueno, necesitamos que no se sigan multiplicando los israelitas. Necesitamos matar a los bebés recién nacidos. Entonces las circunstancias de Moisés y su familia en ese entonces eran una circunstancia de amenaza de muerte. Eran circunstancias de una amenaza de peligro. Bajo ese contexto estaba viviendo la familia de Moisés. Bajo ese contexto venía Moisés a este mundo. Pero ¿sabe qué? Los padres de Moisés, ¿qué vieron? Los padres de Moisés, a pesar de que él era bebé, por una fe que determina destino, los padres de Moisés, ¿sabe qué hicieron? Se ponen esas gafas de la fe de la que yo le hablo y vieron en el bebé algo que nadie más veía. Vieron el futuro de ese niño, vieron en lo que ese niño llegaría a ser. Dice allí que lo vieron un niño hermoso y agraciado, pero por la fe los padres de Moisés vieron en él que algo especial había en ese niño, algo de Dios había en ese niño, un propósito de Dios había en ese niño por la fe. Y esa fe a través de la cual esos padres vieron a ese niño, le dio el impulso, le dio el valor, le dio la firmeza de hacer algo con el bebé, apartarlo, esconderlo, aunque habían amenazas de muerte, aunque había peligro de muerte, lo escondieron, lo guardaron, porque por la fe ellos vieron que ese niño tenía una gracia y un propósito especial de Dios. Ese momento de fe en la vida de esa familia determinó el futuro de Moisés. Una fe que marca el destino. Cindy, una fe que marca el destino por la fe. Podemos marcar el destino de este bebé que viene. Independientemente de cuáles sean, escúchenme esto, independientemente de cuáles sean las circunstancias de esta familia, de Nelson y de Cindy. Hace rato no hablo con ellos, no sé muy bien qué esté pasando en sus vidas en este momento, pero un momento de fe de parte de estos padres podrá marcar el destino y la historia de vida de este niño. ¿Me entiende eso? Por la fe. Por la fe, Cindy, por las gafas de la fe, Cindy podrá ver el futuro de este bebé, podrá ver el propósito de Dios con este bebé, los planes de Dios con este bebé, el camino que Dios quiere trazar a este bebé por la fe. Y esa fe la puede llevar a tomar decisiones con relación a esta niña que viene en camino, por la fe, porque los momentos de fe determinan historias de vida. ¿Entiende eso? Momentos de fe determinan historias de vida, porque me permiten vislumbrar lo que Dios quiere
hacer. ¿Lo entiende? ¿Rubén lo entiende? ¿Rubén lo entiende? ¿Lo entienden? Número 2, fe, otro momento de fe de conciencia. Versículo 24 de Hebreos capítulo 11 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía una mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Cuáles eran las circunstancias de Moisés en ese momento? Era príncipe, hijo adoptivo de la hija de Faraón. Vivía en el palacio, pero la palabra allí también me lo está situando en un contexto en el que me informa que Moisés vivía disfrutando y deleitándose de los pecados del mundo en el que se encontraba. Entonces imagínese usted cómo era la vida de Moisés en ese momento. Su vida había sido determinada por un momento de fe de sus padres, pero ahora él necesitaba un momento de fe consciente, uno propio, uno que lo llevara a concientizarse del estado y de la vida en la que él se encontraba. ¿Sabe qué? Moisés está allí en el palacio, está gozando de los placeres del pecado de ese momento, de los beneficios que le representaba ser hijo adoptivo de la hija de Faraón, y en un momento ese hombre hace un clic, y fue un clic de conciencia. Y ese clic de conciencia fue producto nuevamente de ponerse esas gafas de la fe, que le permitieron, escúcheme bien, que le permitieron ver una realidad diferente a la que él estaba viendo. ¿Y qué fue lo que él vio en ese momento? ¿Qué me dice la palabra que fue lo que Moisés vio por la fe? Vio el oprobio de Cristo, vio al Mesías, vio la obra de Jesús. Y ver la obra de Jesús, escúcheme esto, en la realidad espiritual, comparado con la realidad de los pecados que estaba disfrutando, ese clic de conciencia, producto de la fe, llevó a Moisés a tomar una decisión de vida que marcó su historia. Esa decisión de vida fue: yo prefiero sufrir con el pueblo de Dios. Yo prefiero sufrir los vituperios y los agravios del Señor Jesucristo que seguir en esta vida que estoy viviendo. Joven, vine a decirle de parte de Dios a algunos de ustedes que necesitan ese momento de conciencia, que necesitan ese clic, que necesitan por la fe ver para sopesar que lo que Dios tiene para ustedes es mejor que muchas de las cosas de este mundo que ustedes disfrutan. La fe le dará la fuerza, escúcheme bien, para tomar decisiones. Y esa decisión que tomen marcará su destino y marcará su historia de vida. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Me entienden? Momentos de fe que marcan una historia de vida. Número 3, una fe de confianza. Versículo 28. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros varones. Repito eso. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primeros hijos varones. ¿Cuáles eran las circunstancias de Moisés en ese momento? ¿Y qué estaba pasando? ¿Qué estaba viviendo él? ¿Sabe lo que estaba viviendo? Estaba viviendo la preocupación de saber que por los milagros que Dios había hecho, los egipcios estaban en su contra.
Los egipcios, él se había ganado el odio de los egipcios para él y para el pueblo de Israel. Pero no solamente se había ganado ese odio, sino que ya había visto la mano sobrenatural de Dios actuando y había visto los efectos de las plagas. Y entonces Dios le está diciendo a Moisés: venga, la próxima plaga que yo voy a mandar es la plaga de la muerte. Y sabe, él ya venía acostumbrado a que cuando Dios le decía algo, eso se cumplía. Entonces sabía que lo que se venía era la muerte y sabía el caos y el desorden que eso iba a causar en Egipto. Pero en ese momento Moisés nuevamente tuvo que ponerse las gafas de la fe. Y por medio de la fe contemplar algo diferente, vislumbrar algo diferente. Fue otro clic en la vida de Moisés. Fue una fe de confianza. ¿Y cuál es la confianza? Que voy a hacer algo que va a parecer extraño. Escúcheme esto. Voy a hacer algo que va a parecer ridículo. Voy a hacer algo que la gente no me va a entender. Voy a hacer algo que de pronto la gente no me va a creer. Pero estoy confiado en que será para mí protección y bendición de parte de Dios, porque Él me lo dijo. Estoy confiado en que será mi protección de la muerte. Estoy confiado en que será mi protección de las tinieblas. Entonces Moisés les dice: sacrifiquemos los corderos, tomemos la sangre, untémosla en el dintel, en el marco de las puertas, y de esa manera seremos protegidos del ángel de la muerte. Eso a usted y a mí, ahora que lo leemos en la Biblia, nos parece muy de Dios, muy cierto, muy real, muy verdadero, porque creemos en la palabra. Pero en ese tiempo, imagínense a todos los locos acompañando a Moisés. Viene el ángel de la muerte, va a matar a todo el mundo y nos va a proteger porque nosotros vamos a untar con sangre el marco de la puerta. ¿Sí o no? Pero lo hizo. Y su confianza en Dios se tradujo en protección al juicio y al castigo que Dios traería. Ese momento de fe marcó la historia de vida de Moisés, porque confió en Dios. Jóvenes, a algunos de ustedes Dios les dirá que hagan ciertas cosas, o Dios les demandará que confíen en Él en ciertas áreas y que dependan de Él en ciertas áreas. Y probablemente eso que Dios les demande o les pida será incomprensible o ridículo para alguna persona a su alrededor. Pero aún así, si usted en un momento determinado confía en Dios, esa fe de confiar en Él le marcará su historia. ¿Me entiende eso? Marcará su historia. Número 4, una fe de carácter. Versículo 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Cuáles fueron las circunstancias de Moisés en ese momento? Póngame atención, por favor. Sus circunstancias no eran sencillas. Llega el momento de ser libres de Egipto. Llega el momento de sacar al pueblo. Llega el momento de cruzar el Mar Rojo. Le pasó algo a Moisés extraordinario, y es que llega frente al mar. Los ejércitos del faraón se vienen contra él, y entonces Moisés se encuentra atrapado en un cubo. ¿Cómo así atrapado en un cubo? Mire, en una pared un ejército, en otra pared tierra firme, en otra pared el mar, y en otra pared el cielo. ¿Por cuál de esos 4 lados se escapa? Por ninguno. Tan es así que dice la Biblia que se arrodilló a orar, y Dios le dijo: no es tiempo de orar. Joven, para algunos de ustedes no es tiempo de orar. Para algunos de ustedes la solución a encontrarse en un cubo como el que le describo no será a través de la oración, sino tomando decisiones. Tomando decisiones. Porque finalmente lo que sacó a Moisés de ese estado en el que estaba fue que decidió hacer algo que Dios le pidió. Dios le dijo: avanzar.
Y ese es un momento de fe que exige carácter. ¿Y cuál fue el carácter que se esperó o que Moisés utilizó allí en ese momento, que se esperó de él en ese momento? Fue el carácter de avanzar, 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 avanzar. Vienen los ejércitos contra mí, pero vamos a avanzar. Tenemos el mar enfrente, pero vamos a avanzar. Estamos en un terreno que es solo desierto y lo que tenemos que hacer es avanzar, avanzar, avanzar. Cosas de su vida, joven, y momentos de fe que marcarán su vida serán a través de carácter de su parte. Y carácter de su parte por la fe que lo lleve a tomar decisiones. Decisiones, repito, para avanzar. Decisiones para avanzar. Número 5, para dar respuesta a decisiones, a momentos de fe que marcan una historia de vida. Fe de audacia. Escúcheme esto, fe de audacia. Versículo 29. Por la fe, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fe de audacia. Y fe de audacia tiene que ver también con lo que hablamos antes, el carácter. ¿Cuáles son las circunstancias de fe? ¿Cuáles son las circunstancias de Moisés en ese momento? Las mismas que le hablé hace un instante. Está entre la espada y la pared. Y tiene que hacer algo audaz. Por su carácter, esa decisión de la que le estaba hablando, le exige ser audaz, le exige ser atrevido y hacer algo inverosímil. Piense usted en que hace parte de ese pueblo de Israel y piense en que usted está en ese momento, en ese instante, en ese cubo del que yo le hablo, y mira para un lado y ve todo un ejército que lo quiere destruir. Arriba al cielo, abajo la tierra. Y enfrente está el mar. Y su líder le dice, escúcheme esto. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés, Rubén? ¿Cómo? ¿Y hacia dónde tenían que avanzar? ¿Cómo? Hacia el mar. Entonces imagínense usted que su líder le está diciendo, la salida de la situación en la que se encuentra es metámonos al mar. O sea, ¿cómo así? O sea, nos ahogamos o nos matan o... Algunos de ustedes, su líder les va a decir, venga líder. Algunos de ustedes, el líder les va a decir que van a salir de la situación en la que están metiéndose al mar. Pero si usted escucha sin fe la instrucción del líder, usted creerá que meterse al mar no es solución. Usted creerá que meterse al mar es ahogarse. Pero si usted se pone las gafas de la fe, por la fe tendrá la audacia para recibir la instrucción como voz de Dios y no de hombre. Tendrá la fuerza para lanzarse al mar, no sé cuál sea su mar. Pero lo que sí le aseguro es que si se le abrió a Moisés, se le va a abrir a usted. ¿Me entiende eso? Entonces vea que la vida de Moisés estaba siendo marcada por unos momentos particulares. Y en cada uno de esos momentos particulares, su fe lo llevó a marcar un rumbo, un destino y un propósito en Dios. Eso está claro, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál era la ganancia de Moisés en todo eso? Vamos a recordar lo siguiente, y es, Dios saca a Moisés de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. Moisés nunca entró a la tierra de Canaán. ¿Qué logró entonces Moisés? Moisés logró buena reputación delante de Dios.
por su fe. Su fe, joven, escúcheme esto, lo llevará exactamente a lo mismo. Lo llevará a avanzar por la vida viendo una realidad espiritual diferente a las circunstancias que usted vive. El éxito de esa fe será alcanzar buena reputación delante de Dios. Esos momentos de fe, escúcheme bien, joven, marcarán su historia de vida. Pregunta: ¿quién fue entonces Moisés delante de Dios? ¿Cuál fue su identidad espiritual delante de Dios? Vea, Moisés fue manso, un hombre manso, un libertador, un legislador, un arquitecto del tabernáculo, el formador de la nación de Israel. Era su identidad en la dimensión espiritual. Así él era conocido, así él era visto. Y eso lo forjó por medio de la fe. ¿Sabe qué pensaba Dios de Moisés? ¿Y cómo determinó eso el trato de Dios y el favor de Dios con él? Tal vez usted no lo encuentra de una manera específica allí en la Biblia que le diga eso de una manera exacta, pero usted lo puede entender por toda la historia de vida de este hombre. Moisés, ¿sabe qué pensaba Dios de él? Y eso yo lo entiendo por la forma en cómo Dios lo trató. Moisés es digno de oír mi voz. Moisés es digno de que le muestre mi gloria. Moisés es digno de que hable con él cara a cara como hablo con cualquier hombre. Moisés es digno de ser mi vocero. Y en eso que le estoy diciendo, usted ve el favor y la gracia de Dios con ese hombre y cómo Dios lo trataba y cómo Dios actuó con él. ¿Qué decía Dios de Moisés delante de su creación? Y les repito, tal vez no esté allí de manera expresa en la palabra, pero lo podemos entender por su historia de vida. Y diría algo así parecido como lo que dijo de Job: ¿han visto a mi siervo Moisés? ¿Cómo siente compasión y se duele de mi pueblo esclavo? ¿Cómo les tiene paciencia? ¿Cómo es manso con ellos? ¿Sabe que eso determinó cómo Dios lo usaba para sus propósitos? ¿Lo comprende? Ahora yo le lanzo estas preguntas con las que he compartido esta palabra a usted. Escúcheme. Escúcheme, ¿cuál es su reputación delante de Dios? Oscar, ¿cuál es su reputación delante de Dios? Tania, ¿cuál es su reputación delante de Dios? Daniela, ¿cuál es su reputación delante de Dios? Janfren, ¿cuál es su reputación delante de Dios? ¿Cuáles son los momentos de fe que usted ha tenido y que le han marcado su caminar con el Señor? ¿Y cuáles son los momentos de fe que le van a venir y harán lo mismo? ¿Lo entiende? ¿Es claro para usted lo que comparto en esta noche? ¿Sí? Quiero que por favor cierre sus ojos y vamos a orar.